Muy buenas noches. Mi nombre es Domingo Petzey, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Hoy voy a tocar un tema eh, que es una auditoría de base de datos o cómo crear una tabla de auditoría de la base de datos. Entonces ya tengo los códigos SQL ya preparados para no tomar mucho tiempo por este video. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener una tabla cliente en donde vamos a crear otra tabla que se llama auditoría UMG1, en donde ahí se va a almacenar todos los cambios que se va a realizar en la tabla de cliente. Por ejemplo, si hay cambios en algún valor, entonces aquí, por ejemplo, eh, en la tabla de auditoría, el primer campo es tipo de transacción, en qué tabla se hizo, la llave primaria, el campo, el valor original que tenía antes y el valor nuevo que va a tener si en caso de que haya una actualización. Por ejemplo, si hay un update en alguno de esos campos. Fecha de las transacciones y quién es el usuario que hizo la transacción en esta tabla de cliente 3. Ya había hecho otras pruebas, por eso tiene números de mis tablas. Ya tengo otras tablas que se llama cliente 1, cliente 2 y cliente 3 para hacer las pruebas y también para crear el trigger. Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer, vamos a crear la primera tabla que voy a ejecutar este código que es la tabla de auditoría. Lo voy a ejecutar y ya tenemos la tabla creada. Entonces voy a crear también o ejecutar la segunda tabla que es la de clientes y también. Bueno, entonces también voy a dar la llave primaria porque para este trigger funciona con una llave primaria. Entonces voy a crear su llave primaria. Entonces si logramos ver, aquí tengo la base de datos que se llama auditoría. Voy a refrescarlo, me voy a tabla y acá donde dice tablas ya tengo mis tablas creadas. Bueno, entonces después de crear las dos tablas y acá podemos visualizar la tabla que acabo de crear. En este caso podemos ver cliente 3. Aquí está la primera tabla y la tabla de auditoría. Aquí se van a dar todos los registros. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Lo que es, vamos a crear un trigger en donde capta toda la información que se realice en la tabla clientes. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, si alguien cambia el nombre, actualiza el nombre o elimina el nombre o el apellido o el documento o el número de documento, entonces cualquier campo que sea actualizado, eliminado o insertado, entonces lo que hace el trigger es captar todo esto para en otra tabla, que en este caso es auditoría UMG1, para ver todos, se podría decir como todos los movimientos que se realiza en la tabla clientes. En este caso aquí empezamos a crear el trigger. Con Create Trigger se creó el trigger con el nombre auditoría
cliente 1 sobre la tabla, en este caso es cliente 3, en donde haya un insert, una actualización o un delete o un borrado de información, en donde aquí declaramos las variables, ¿sí? Y aquí seleccionamos el nombre de la tabla, en este caso es cliente 3. Estoy modificando algunos nombres porque ya había creado ciertas tablas. Por ejemplo, el cliente 2 ya tenía antes había hecho unas pruebas, entonces por eso es que tenía ya algunos nombres en el trigger. Bueno, en este caso ya seleccioné el nombre de la tabla, le puse el nombre de la tabla que es cliente 3. Ahora vamos a poner lo que es la fecha y usuario aquí para que capte la fecha del usuario. Y el siguiente es acá donde dice set no count on, identifica qué evento se está ejecutando. Por ejemplo, si es un insert, un update o un delete. Entonces aquí lo que hace es identificar el evento que se está ejecutando. Y también en base al cursor especiales, que si es un insert o delete y todo eso. Bien, entonces vamos a seguir explicando un poco lo que es el trigger. Acá obtenemos la lista de columnas de los cursores. Entonces acá podemos ver eso. Y acá obtener las columnas de las llaves primarias a partir de acá. Entonces como este trigger funciona con una llave primaria, y eso es lo que estamos haciendo a través de este código. Acá es obtener la llave primaria y la columna para la inserción en la tabla de auditoría. Entonces en este caso acá podemos ver el código hasta terminar con el if, que les decía que este trigger funciona si la tabla tiene la llave primaria. Y acá podemos ver también en donde creamos un loop. Este es un loop para armar el query de inserción de la tabla, de log, y también un registro para cada campo afectado. Entonces, si podemos ver, aquí está el código. Y todo esto, acá están los valores, los campos anteriores y los nuevos valores que se van a ingresar en el trigger. Entonces vamos a ejecutar el trigger. Si es un poco largo, entonces desde acá hasta acá. Espero que no hayamos cometido un error y le damos ejecutar. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer la primera inserción. Entonces en este caso es vamos a insertar algunos datos en la tabla cliente 3. Entonces ya preparé el script también y acá vamos a ejecutar y ya ingresamos el primer registro en la tabla clientes. Entonces vamos a revisar esto. Si ya se ingresó. Sí, por supuesto que ya se ingresó. Lo que son los valores, por ejemplo, el nombre y el apellido, tipo de documento y el número de documento que acabamos de ingresar acá en la tabla de clientes 3. Entonces
Ahora vamos a ver qué es lo importante. Eh, Vamos a visualizar lo que es la tabla de auditoría. En auditoría UMG1 así se llama. Y si logran ver, aquí podemos ver qué tipo de, de actividad que se hizo. En este caso es inserción, se insertó los datos. Aquí tenemos en qué tabla, cuál es la tabla, en este caso es la tabla 3, y cuál es la primary key, que es la llave primaria, la ID del cliente, que es 1, y cuál es el campo, y el valor anterior, que es null porque no tiene valor antes, y el valor nuevo que se ingresó, que es 1, y la fecha y el tiempo. Aquí podemos ver la fecha, que es el 20 del julio del 2018, y acá podemos ver la hora de la inserción, y acá te podemos ver quién modificó esta tabla de la inserción. Ahora vamos a hacer una segunda inserción. En este caso voy a modificar también la tabla 3. La tabla 3. Aquí ya tengo el nombre. Y ahí está. Vamos a ingresarlo. En este caso vamos a ejecutarlo. Y ya tenemos el segundo ingreso. Aquí está. Entonces acá es ya tenemos el dato. Ahora vamos a revisar un poco lo que es la tabla de auditoría. Entonces ya tenemos el segundo dato, a ver cómo quedó esta tabla. Y si logran ver también, entonces acá dice qué se hizo en este campo. Logramos ver de que ya ingresamos 2 datos de inserción, y igual tenemos los mismos procesos, los cambios que se hizo, el campo, el valor original, el valor nuevo que se dio, y la fecha, el usuario que ingresó. Ahora vamos a hacer otro, que es la de actualización. Entonces vamos a hacer lo que es el update. Por ejemplo, vamos a ingresar acá. Vamos a hacer una actualización en la tabla cliente, en donde el nombre ya no se va a llamar Ana, sino que Ana María, y que afecte el ID 2. Entonces vamos a revisar a ver si se hizo el cambio. Por supuesto, aquí está. El valor que tenía antes era Ana. Bueno, para ver mejor tendríamos que ver en la tabla de auditoría. Entonces esto es lo más interesante de esta actividad. Entonces, si logran ver, aquí está. Tipo de transacción, que es update. En la tabla clientes, en la llave primaria y de cliente 2, que se afectó el campo nombre, que el valor que tenía antes era Ana, ahora se puso, o el nuevo valor que tiene es Ana María, y todo lo que es la fecha y el usuario también quien trabajó este registro. Entonces ya hicimos
que es la actualización de datos. Ahora vamos a hacer lo que es la eliminación de datos. Vamos a hacer otro eliminación de datos. Vamos a eliminar un dato. En este caso, vamos a eliminar acá. Vamos a ejecutarlo. Dice que se eliminó. Y ejecutamos. Bueno, vamos a ir directamente por el tiempo de que vamos a ir ahora a teoría 1. Vamos a seleccionar y aquí está. El tipo de movimiento, de transacción que se hizo acá es un delete. Y dice que todo lo que se borró fue en la tabla 3 con la llave primaria 1 y se afectaron los campos nombre y de cliente, nombre, apellido, tipo de documentos, número de documentos. Entonces esto eran los valores originales, ahora ya no tiene valor porque se borró completamente. Y aquí está el tiempo y el usuario quien hizo esta transacción. Entonces esto fue una actividad de auditoría de sistemas. Entonces espero que les haya gustado. Yo sé que es un trigger muy grande y es complicado de entender un poco también, pero traté de ser lo más corto y breve que se pueda. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.